Si tomamos en cuenta el año de 1825, hace 200 años, vemos cuánta necesidad había en el Perú republicano de aclarar la imagen del buen dirigente o gobernante, sobre todo porque el militarismo de la guerra independentista difícilmente generaba gobernantes. Era fácil ser dictador, pero muy difícil saber gobernar. Esta fue la equivocación de Samuel cuando prefirió elegir al gran guerrero Saúl como rey y resultó un fracaso. Por eso Yahvé eligió a David para gobernar, el último de la familia de Jesé. Quizás porque en general el que es el último hijo, si toma en serio su lugar, puede comprender mejor cómo abrir una historia encerrada en las categorías de los mayores. Nuestra república se constituyó muy difícilmente. Y es probable que sea así porque primó siempre la sombra de la dictadura. En efecto, la actitud dictatorial y mandona viene de personas sin vocación entrañable. Quizás por eso el sujeto dirigencial se forjó sin vocación democrática, primando más los intereses particulares que el amor entrañable en favor de todos. Pero aún así, el anhelo democrático anidó en el pueblo sencillo que amó la unidad del Perú. Desde orígenes socioculturales muy diversos, intervino múltiples veces para corregir el espíritu dictatorial. Si bien aceptó la dictadura en algunos casos y de manera transitoria, un sentido profundo de dignidad terminaba por sacar del medio al que pretendiera perennizarse. Hoy un pueblo nos interpela, nos habla, incluso nos exige y nos grita por sus derechos y cuestiona nuestros comportamientos distorsionados. Nuestro pueblo peruano nos llama a levantarnos para ir corriendo a ayudarlo, renunciando a diferentes ambiciones y costumbres injustas. Cuando lo hace, no todos lo sabemos comprender adecuadamente. Pensamos demasiado rápido que lo que hay es una sedición. En la mayoría de los casos son justos reclamos, como la necesidad de amparo ante la extorsión y el asesinato vil. Gracias a Dios que nuestro pueblo no calla, porque es un pueblo digno, consciente de que la república es para todos. República, res pública, realidad para el pueblo, para todo el pueblo. Y porque desde esos movimientos que surgen por todos lados se va generando un nuevo consenso nacional. La anarquía no es resultado de los justos reclamos de la población, sino de las acciones de dirigencias que han ido eliminando su vocación de servicio y tomando decisiones sin justicia, ni equidad, ni moral. No contribuyamos a que surja la anarquía. Hagamos una autocrítica todos, incluso la dirigencia eclesial. Reconozcamos que una amplia capa de dirigencia nacional vive a espaldas de la mayoría y solo ve su propio interés. Nuestro pueblo percibe que son pocos los que actúan por vocación de servicio, como María, y percibe claramente que el espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones, dejándose llevar por la malsana tendencia mundial de la indiferencia egoísta y tiránica, que pretende apoderarse del mundo, prescindiendo de los humildes y los pobres, considerándolos población sobrante. Apreciamos el despertar popular, no intentemos manipularlo. Dejémonos regenerar por el espíritu humanizador y por el Espíritu de Dios que mora en nuestra condición de ser hijos, de este pueblo nacido de las entrañas misericordiosas de nuestras madres, que muchas veces olvidamos y que es lo único que nos convierte en hermanos iguales los unos de los otros. Un deseo incontenible de humanidad está brotando en el mundo ante la brutalidad guerreriza de los más poderosos, que sin compasión matan de hambre a poblaciones enteras y no se dan cuenta de que no son dioses. Creyéndose absolutos, solo muestran su fragilidad, que se ahonda cuando no afrontan las grandes heridas que llevan dentro de sí y por tanto no pueden percibir su vocación. Con esta evasión no solo se perjudican ellos, sino que perjudican a toda la humanidad. El Papa Francisco
despertó más aún el deseo de fraternidad en el mundo. Hizo de la Iglesia el lugar para todos y todas, y el modelo sinodal de la Iglesia no lo sacó de la nada, sino de la más pura tradición ortodoxa de la Iglesia y de su magisterio. Y esto fue porque se forjó Papa escuchando a su pueblo. Esa misma actitud es ahora la del Papa León XIV. Y ese espíritu lo formó como misionero y solidario, y por ese espíritu fue elegido. Ustedes han visto cómo la gente de Chiclayo lo ha aclamado con tanto cariño. Respuesta al indesmayable servicio a todos, especialmente a los más postergados de Cholucanas, Trujillo y Chiclayo, y a las víctimas de tantos maltratos en la propia Iglesia. ¿Cómo quisiéramos ver ese cariño hacia los dirigentes de los poderes del Estado? Sabemos que en algunos poderes públicos se están implementando reformas, pero en algunos funcionarios aún permanece sobre todo el olvido de sus orígenes. Si es una gran ventaja que en la mayoría de la dirigencia nacional tengamos personas de todas las provincias, puede ser un gran peligro y un gran riesgo que olvidemos nuestros valiosos orígenes y no reconozcamos con realismo nuestros límites y graves errores. Toda nuestra diversidad humana es para servir y hermanar. Si no queremos autodestruirnos, más vale aprender a comprendernos para poder comprender mejor al pueblo tan diverso.